Vamos a pedir, por favor, sobre buenas prácticas de humanización, lo que ya estáis haciendo, lo que queréis, lo que necesitáis compartirnos al resto. Os recuerdo, lo tenéis en vuestra tarjeta de identificación, que tenéis un hashtag y tenéis ahí precisamente los códigos para descargaros la programación, las ponencias, etcétera, etcétera. Así que doy paso a José Manuel Velasco, es enfermero, patrón de la Fundación Humanizando la Sanidad, que, como sabéis, es la organizadora de este evento y miembro del proyecto de UCI en Málaga. Así que adelante con la mesa. Gracias. Pues muchas gracias, Juanjo. No sé ustedes, pero yo me siento ahora acomplejado. Después de escuchar hablar a Juanjo con ese tono de voz, se pone uno aquí y tiene que mantener el tipo. Bueno, pues como decía Juanjo, bienvenidos a este nuevo encuentro esta tarde y bienvenidos a una mesa que ya se ha convertido pues casi típica en este congreso, una mesa de actualización de buenas prácticas de humanización. No voy a robarle mucho tiempo a los ponentes que me acompañan porque creo que son los verdaderos protagonistas de este asunto, pero sí me gustaría enmarcar esta mesa dentro del contexto que procede, ¿no? Y esto nació en 2017. Empezamos a hablar de humanización mucho tiempo antes, pero empezamos a tener la necesidad de plasmar esas buenas prácticas en documentos en 2017. En ese momento fue en el que nació el primer manual de buenas prácticas en humanización en unidades de cuidados intensivos y creo que gran parte de las personas que están aquí pues conocen ese manual, lo han manejado. Hace un cuarto de hora se me acercaba un compañero de Rancagua, en Chile, y me comenta que están trabajando con ese manual desde hace mucho tiempo, que tienen 30 personas que están exprimiendo ese trabajo contenido en ese manual para acometer unos cambios en la práctica habitual de su unidad, de la unidad donde él trabaja, para procurar esa transformación hacia ese nuevo modelo que nosotros postulamos, ¿no? Un modelo de atención centrado en las personas. Y claro, uno se pregunta entonces, ¿y si no hubiéramos hecho el manual, qué hubiera pasado? Pues claramente que este hombre y su equipo de 30 personas no estarían trabajando en eso ahora, con lo cual, si no existieran esos manuales, habría que inventarlos sin duda, ¿no? El año pasado, los que asistieron de ustedes a esta mesa tuvieron la oportunidad de vivir en primera persona 3 partos. Les anticipo que esta tarde vamos a acompañar a un bebé recién nacido, vamos a acompañar también a un parto e incluso a una persona que aparece rompiendo aguas para un futuro parto que nos va a anunciar, ¿no? No me enrollo mucho más y directamente les presento a las personas que nos van a acompañar y voy a ir uno a uno invitándoles a que nos cuenten el motivo de por qué están aquí. Bueno, ya les digo también que nosotros estamos aquí porque queremos transformar la realidad y probablemente eso sea el nexo de unión entre estas 3 personas, que también quieren cambiar la realidad. Y la quieren cambiar desde una perspectiva. Uno de ellos me decía, ¿me puedes definir como humanista? Otro de ellos me decía, a mí me gusta conspirar en mis ratos libres para propiciar algunos cambios. Y otros, bueno, pues se les ve en la cara, ¿no? En definitiva, a la primera persona que les voy a presentar es a Manuel Aguilar. Él nos va a hablar de buenas prácticas en humanización, en hemodiálisis, y va a ser ese primer parto que les anticipaba anteriormente. No me voy a enrollar con sus currículum porque entonces estaríamos la hora y media que tenemos para compartir esto hablando de sus currículum y me voy a centrar simplemente en que Manolo trabaja en hemodiálisis desde hace muchísimo tiempo, antiguamente desde una perspectiva asistencial y ahora desde una perspectiva de formación. Trabaja con Fresenius formando a médicos y enfermeras en la utilización de las mejores técnicas, de las mejores tipos de terapias, membranas y demás, pero como es un conspiranoico, también conspira para hacer que los pacientes sometidos a diálisis estén un poquito mejor. Yo sigo hablando mientras Manolo se levanta, pero no ha pillado todavía él. Tienes que avisar. Así que, Manolo, cuando quieras, nos va a presentar el Manual de Buenas Prácticas de Humanización en Diálisis.
Bueno, pues buenas tardes. Como ya ha dicho José Manuel, soy el conspiranoico y el que os va a presentar el nuevo parto. En primer lugar, muchas gracias a la organización por darnos esta oportunidad, este hueco de compartir con vosotros este trabajo que hemos realizado. También a vosotros por estar aquí, a esta hora sobre todo, en plena curva de pico de hipoglucemia postprandial, que estáis ahí aguantando. Y deciros que para mí es un honor y una enorme responsabilidad estar aquí hoy representando a muchos compañeros que han trabajado muchísimo en este manual. Así, para empezar, os voy a hablar un poquito para situarnos de lo que estamos hablando realmente. Hablamos de enfermedad renal. La enfermedad renal, abreviando mucho, se puede clasificar en 5 etapas o 5 estadios que van a depender de la función renal que tengamos. Como sabéis o sabréis todos, casi todos los que estamos aquí vamos a estar en alguna de esas etapas, porque la función renal, de forma habitual, de forma fisiológica, va disminuyendo con la edad. Todo esto se va basando en el filtrado glomerular, que, como os digo, va a ir disminuyendo, pero hablamos de insuficiencia renal cuando estamos en el estadio 5, cuando tenemos menos de 15 de tasa de filtrado glomerular. Entonces, en ese momento, los pacientes necesitan una terapia renal sustitutiva. Tenemos 2 principales grupos. En primer lugar, el trasplante de riñón. Por otro lado, la diálisis. El trasplante de riñón es la terapia de elección, es la mejor terapia. No hay nada que sustituya mejor a un riñón que otro riñón, pero sigue siendo un tratamiento, no es la curación. El paciente tiene un tratamiento, en este caso es un trasplante. Luego, en situaciones en las que el paciente está esperando ese trasplante o que por razones no pueda acceder a él, tendríamos como 2 tipos de diálisis. La diálisis peritoneal, que utiliza el peritoneo como una membrana viva dialisante, y luego la hemodiálisis, que la hemodiálisis es una técnica en la que se saca la sangre del paciente, se pasa por un filtro, un riñón artificial, manejado por un monitor, y una vez limpia se le devuelve durante un tiempo. Dentro de hemodiálisis hay muchos tipos de técnicas, pero siempre lo asociamos ahí, hemodiálisis. Tenemos la hemodiálisis convencional, la hemodiafiltración en línea, hemodiálisis expandida o extendida. Hay varios, pero siempre nos referimos con hemodiálisis con el grupo grande. Luego, aparte de este primer concepto, habría como una nueva clasificación. Por un lado, tendríamos las terapias domiciliarias, la diálisis domiciliaria, que son unas terapias que el paciente se realiza en su domicilio. Aquí tendríamos la diálisis peritoneal, sobre todo, tiene 2 variantes, manual o cicladora. Luego tendríamos también una hemodiálisis convencional en domicilio, donde el paciente va a tener todo lo que tendría en un hospital, pero en su casa. Tiene su máquina, su planta de aguas, sus concentrados, todo en su casa. Si alguno me lo va a preguntar luego, este no es el ministro Grande Marlaska. Se parece, pero no es. Y luego tendríamos una nueva modalidad que sería la portable. La portable utiliza unas máquinas más pequeñas, más sencillas, más fáciles y con la gran ventaja que se pueden transportar. Las puedes llevar de un sitio a otro. El paciente puede vivir en su casa, irse a la playa y llevarse su máquina, dializarse, o puede viajar prácticamente por todo el mundo y dializarse con su máquina, lo cual es una gran ventaja. Luego, tendríamos, por otro lado, lo que sería la diálisis en centros. Casi en la totalidad estamos hablando de hemodiálisis. El paciente va a un centro y en ese centro es donde se va a dializar, atendido por el personal sanitario. Ya os aviso desde el principio de que no todas las unidades de diálisis son así de bonitas. Un poquito de números. Estos son datos oficiales del 2023, del Registro Español de Diálisis y Trasplante, que ahora es el Registro Español de Enfermedad Renal, en el que nos dicen que en el 2023 tuvimos una incidencia de 151,4 pacientes por millón. En realidad, traduciendo, 7.280 personas se incorporaron a estos tratamientos renales sustitutivos. Y en España tenemos una prevalencia que apunta que en el 23 había 67.625 pacientes. Como veis en la gráfica, más de la mitad de los pacientes están trasplantados. Afortunadamente, España es un país súper trasplantador y la mayoría de los pacientes tienen un trasplante de riñón. Luego, como un 40% están en hemodiálisis y solo un 4,8% estarían en diálisis peritoneal.
Bueno, ¿cómo es la vida del paciente en hemodiálisis? Pues la vida del paciente en hemodiálisis no es nada fácil, es bastante dura. Como sabéis, los riñones no solamente sirven para fabricar orina, intervienen en la producción de glóbulos rojos, mantienen la presión arterial, regulan el metabolismo óseo, eliminan los productos de desecho, que serían las toxinas urémicas, e intervienen en equilibrar los niveles de agua y minerales. Lo que es la hemodiálisis solamente se va a centrar en estos dos aspectos, eliminación de toxinas y el balance hídrico. Primera faena. La dieta del paciente en hemodiálisis es tremendamente restrictiva. De aquí no pueden comer nada. Es muy restrictiva, alimentos con grasas, alimentos con demasiadas proteínas, alimentos con fósforo, alimentos con potasio. Tienen que hervir o cocer las verduras 2 veces y tirar el agua entre medio. Es bastante duro. Y luego, aparte de esto, también tenemos... Bueno, os cuento, en Andalucía, sobre todo en Sevilla, tenemos un metaverso. Tenemos un universo distinto. Tenemos el normal y tenemos el de Semana Santa. Es así. Bueno, pues esto es una noticia de verdad, no me lo he inventado. Los patronos de los enfermos renales son el Cristo de la Sed y la Virgen de la Consolación. Y además, poca broma, aprobado por el arzobispado, ¿eh? ¿Por qué? Porque ninguna hermandad puede describir mejor. Necesitan consuelo, necesitan consolación y, sobre todo, pasan mucha sed. Tienen unas restricciones hídricas enormes, enormes. La recomendación es que solamente pueden beber durante el día medio litro de agua, aparte de las pérdidas que tengan por función renal, aparte de lo que orinen. Y si no orinan, pues tienes tus 500 al día, 500 mililitros. No sé si sabéis la sensación de tener sed. Bueno, sí, la sabéis, todo el mundo hemos tenido sed en algún momento, evidentemente. Nos cogemos nuestra botella de agua, nos la bebemos y ya está. Pues ellos no. Ellos viven con sed constante. Algunos se pasan, sí, pero eso después les afecta a sus aparatos circulatorios. La vida en el centro tampoco es fácil. Normalmente se habla de un esquema del 3x4. El esquema del 3x4 no es un compás de bulería ni nada de eso. El esquema del 3x4 es que el paciente tiene que ir 3 días a la semana y dializarse durante 4 horas. Esto en realidad no es que el paciente pase 4 horas en el hospital. Significa que está 4 horas conectado a la máquina. Un paciente habitualmente, entre transporte, preparación, recuperación y demás, puede pasar 7, 8, 9 horas de su vida cada 3 días por la diálisis. Luego necesitamos un acceso vascular que nos dé bastante flujo de sangre. Nosotros dializamos a unos flujos, se recomienda de 350 o 200 mililitros por minuto, para lo cual el paciente tiene que tener un catéter venoso central o bien se realiza una fístula arteriovenosa. Se une una arteria con una vena, esa vena se arterioliza, se vuelve grande, da bastante flujo de sangre, se endurece y de ahí es de donde vamos a coger la sangre y la vamos a devolver. Y en el peor de los casos se utiliza una prótesis que conecta de forma artificial una vena con una arteria. ¿Por qué se hacen estas fístulas? Pues porque los catéteres venosos centrales tienen otras complicaciones, peligros de infección y al final acaban dando bastante lata. Lo suyo es que tengan una fístula arteriovenosa siempre que se pueda. Pero, ¿para qué sirve esa fístula? Para que le pinchen. Y se le pinchan con unas agujas que son como las palometas, mariposa, como lo llamé. Cada sitio tiene un nombre, pero los grandes son de 15G, 15G, 16G normalmente. Algunos ponen 14, son agujas grandes. Imaginaros como una boca del 15, ponerlo 2 canalizaciones todos los días. Que duele, ¿eh? Que duele. Muchos pacientes amablemente nos dicen, uy, qué bien me has pinchado, no me ha dolido. No me lo creo, porque esas agujas duelen. En el mejor de los casos le van a dar 2 pinchazos por sesión. Si la cosa se complica, porque no siempre acertamos del tirón, hay veces que no podemos, pues se pueden llevar 3, se pueden llevar 4 pinchazos. Vais a ver una serie de fotos en blanco y negro que no son mías, son de Tino Soriano, que es uno de los mejores fotógrafos que hay en España y pertenecen a un libro que publicaron en el 2008 que se llama Conectado a la vida, con textos de Jordi Rovira que están fantásticos. He intentado pedir permiso, pero no he podido contactar con él, pero una parte de la editorial me ha dado permiso y, bueno, pues desde aquí que lo sepáis. Bueno, y aparte de todo eso, pues
el paciente puede tener problemas de presión arterial baja, con hipotensiones, calambres musculares, pruritos, problemas de sueño, la flojera que le decimos que le da la anemia, puede tener también hipertensión, el problema del ahogo del exceso de líquido. O sea que, como os decía antes, no es nada fácil. ¿Cómo es la vida del profesional en hemodiálisis? Pues tampoco es demasiado fácil, aunque a veces lo parezca. A ver, para nosotros, los pacientes no son usuarios, ni son clientes. ¿Por qué? Pues porque pasan con nosotros, pueden estar con nosotros semanas, meses o años. Y durante todos esos años los vemos cada 2 días, muchas horas. Pasamos tantas horas con ellos como con nuestros compañeros. Los pacientes, con todos los que he contado, no siempre tienen días buenos, pero los enfermeros tampoco, no somos ángeles. Incluso los ángeles se enfadan de vez en cuando. Y un día malo lo puede tener cualquiera. Cuando tienes muchos roces con estas personas, es que vivimos prácticamente sus vidas. Luego, aparte, habría que incluirle todo lo que hemos estado hablando, de todas las problemáticas administrativas que hay a nivel hospitalario, de turnos y demás. Eso es un añadido y se da por sentado. Y luego también lo pasamos mal con ellos. Lo pasamos mal cuando vienen malas noticias, cuando lo llaman para un trasplante y no es para él, cuando lo vemos que vuelve porque ha rechazado el órgano, cuando nos dicen que el paciente no viene porque está ingresado, cuando nos dicen que el paciente no va a volver. Y todo eso es difícil no llevárselo a casa. Y luego, por añadidura, trabajamos con tecnología punta, con máquinas, monitores de diálisis que cada vez son más modernos, más fáciles, más seguros, pero que cada uno son de su padre y de su madre. Normalmente en las unidades de diálisis hay 2 o 3 tipos de monitores, 2 o 3 modelos. Tienes que aprenderte todas las pantallas, todo el funcionamiento, todo el montaje, toda la desconexión y todos los problemas que puedes tener durante la diálisis. Alarmas, un monitor que se te ha averiado en mitad de la sesión, un sistema que se te ha coagulado. Todo eso nos va aumentando el estrés. Y tienes que estar constantemente en reciclaje, porque te van cambiando los modelos. Y cuando pasa un concurso y viene otro, lo mismo te traen 2 monitores nuevos. Vale. ¿Cómo es la vida del familiar en hemodiálisis? No lo sé. A ver, no lo sé. Os explico. El paciente en hemodiálisis normalmente no está en hemodiálisis. A los pacientes normalmente no se le permite la entrada a las unidades de hemodiálisis. Esto es una excepción. Este es un señor que se empeñó en acompañar a su mujer, por lo menos hasta dejarla tumbadita, y después el hombre se iba llorando, porque le daba miedo de lo que le pudiera pasar a su mujer durante la sesión. Ya os digo, el familiar en hemodiálisis no se suele contar con él demasiado. Bueno, esto, con todo el panorama que os he contado, hablar de humanización en hemodiálisis, ya os tengo que decir que esto no es nada nuevo. Si no hubiera humanización, humanidad en hemodiálisis, esto sería una tortura para todo el mundo. Y siempre ha habido iniciativas de humanización, y ha habido actividades, y hemos hecho concursos, y baile, y fiestas de Navidad, y cantamos sevillanas, y cantamos villancicos, y hacemos cocina en directo, y se juega al bingo. Por aquí hay una enfermera binguera que la he reconocido. Bueno, pero no solamente es esto. Muchas veces basta con una caricia, con un mimito, con un ¿cómo estás hoy? Qué guapa te has puesto hoy para venir para acá. Te veo cada vez más joven. Una broma. El humor es fundamental. El humor blanco, el humor amarillo, el humor a veces un poco verde, el negro y el negrísimo. Todo, porque todos los pacientes agradecen enormemente reírse. Menos mal que por lo menos hoy me he reído. Es importantísimo. Pues bueno, nosotros nos planteamos que está muy bien, pero que no nos quedamos aquí. Queríamos dar un paso más, y ese paso más es que nosotros también queríamos tener nuestro manual de humanización. Y en ello nos pusimos. Todos estos son los autores, 23 autores. Os tengo que decir que hemos conseguido un Dream Team, de verdad, un Dream Team. Tenemos técnicos en cuidado de enfermería, enfermeras asistenciales, enfermeras no asistenciales, tenemos personal de gestión, tenemos supervisoras, directores de enfermería, tenemos nefróloga, tenemos una jefa de servicio, tenemos un director médico y tenemos también al máximo representante de los pacientes renales que hay en España hoy día, que nos ha traído y nos ha recopilado toda la opinión de todos los pacientes, porque desde el minuto 1
los pacientes tenían que estar en este manual. Y hemos tenido la suerte de contar con su experiencia, con su vivencia. Luego, de coordinadores, pues está Ruth Molina, de Virgen de las Nieves, Celia Galdeano y Manolo Arenas, del Torre Cárdenas, Marta Puerta, del Infanta Leonor, y este que soy yo. Por parte de la Fundación hemos tenido la gran guía de José Manuel Velasco, aquí presente, de Gabriel Heras, también presente por ahí. Y yo en este punto, como no tenía claro, le pedí a la inteligencia artificial, al copiloto, digo, por favor, créame una imagen de Gaby Heras y de José Manuel Velasco guiándonos. Y me la creó. Entonces, hombre, algo de parecido tiene. Yo no soy nadie para dudar de una inteligencia artificial que cuesta millones de dólares. Es así es como les ven. Bueno, el método que hemos seguido es el método UCI, que es un método Delphi, que para mí ha sido largo. Ha habido alguna enfermera que me ha dicho que no, que se la ha hecho corto, pero en realidad empezamos en enero del 2024, con esto de que te felicitan las Navidades y te dicen, después de Navidad tenemos que hablar. Y hablamos, y empezamos a conspirar, empezamos a contactar a gente, empezamos a ilusionarnos. Nuestra primera reunión fue el 5 de marzo, en el que constituimos el grupo, definimos las líneas estratégicas. El primer boceto lo tuvimos el 18 de junio del 24. Después, el análisis, elaboración y elección de buenas prácticas fue de octubre a noviembre. El 10 de diciembre categorizamos, la segunda el 4 de febrero, revisión y detalle el 29 de marzo del 25, antes de ayer, como quien dice, y llegamos al día de hoy, que es la presentación oficial, en exclusiva, del manual. Bueno, nuestro manual tiene 7 líneas estratégicas, consta de 108 buenas prácticas, que no os las voy a detallar porque evidentemente quiero que lo leáis y no os voy a hablar de mi libro, pero no hasta tal punto. De aquí tenemos 54 buenas prácticas básicas que consideramos que sí o sí tienen que estar, 29 avanzadas y 25 excelentes. La primera tenía que ser sí o sí el bienestar del paciente. En el bienestar del paciente miramos el bienestar físico, psicológico, ambiental, la promoción de la autonomía del paciente, que para nosotros es fundamental, y el afrontamiento. El afrontamiento es difícil. Es difícil. Yo el otro día, os cuento una anécdota, un paciente que estaba en primeras diálisis me decía, pues yo en mi casa me iba a tomar un gazpacho y después 2 plátanos, o sea, todo lo que tenía prohibido. Y decía, muy bien. Y digo, ¿quieres unas almendritas para el camino? También, porque al final, el hombre estaba revelado, al final nos vamos a morir todos. Claro. Y dije, sí, no, sí, de eso se trata, de que te mueras al final, no al principio. Que como sigas así. Pero cuesta afrontar esta enfermedad. Después, la segunda sería flexibilización en el acompañamiento de familiares y cuidadores. Por un lado, presencia física. Ya os he dicho que los familiares tienen prácticamente prohibido la entrada en las unidades de hemodiálisis, excepto en pediatría. En pediatría sí que entran y no hay ningún problema. Y si en las UCI pueden entrar, es difícil que me convenzan de que en las unidades de hemodiálisis no. Luego, sensibilización, accesibilidad, cómo sería esa presencia, el contacto. Muchas veces las familias no tienen contacto con la unidad de hemodiálisis, no saben a quién dirigirse, no saben con quién hablar, no lo saben, simplemente. Y después soportan las necesidades emocionales y espirituales de los familiares, porque ya os digo que son los grandes olvidados. Siguiente, comunicación. No sé si os parece, pero yo creo que cuanto más medios de comunicación, peor nos comunicamos. Tenemos creo que primero desaprender lo que hemos aprendido y volver a aprender cosas nuevas. Y aquí nos enfocamos en la comunicación dentro del equipo, que muchas veces ni nos hablamos. Después, comunicación del equipo con otras áreas asistenciales y, por supuesto, la comunicación con el paciente, familiares y con la persona cuidadora. Cada vez hay más personas cuidadoras, ya sean familiares o no. Siguiente línea sería el cuidado profesional, evidentemente. Hemos estado hablando también del síndrome de desgaste del profesional. Y ya, como os he comentado antes, esto es un servicio en el que se suman muchos factores. Los cambios de turno, no tengo permiso, la jornada de 12 horas, pues mejor no, porque es que hoy tenemos 14, hemos tenido una urgencia, quédate. Y es importante, es como al final lo que nos dicen en los aviones.
Si hay un problema y tienes que ayudar a alguien, primero ponte tu máscara de oxígeno y después se la pone al que tenga que hacer. Si tú no tienes oxígeno, pues poco bien puedes hacer. La siguiente línea serían pacientes vulnerables. Cada vez tenemos más pacientes vulnerables, cada vez tenemos pacientes mayores y con más comorbilidades. Y aquí queremos ver, por un lado, la vulnerabilidad general y, por otro lado, la vulnerabilidad específica dentro de nuestros propios pacientes. Cuidados al final de la vida. Pues esto del final de la vida sigue sin gustarnos. Ni siquiera habla de ello. Pero sí es necesario trabajar ahí, hacer protocolos, acompañamiento en situaciones de final de la vida, soporte en las necesidades, lo que sería la limitación de tratamientos. Hay veces que no se sabe cuándo parar. Estamos dializando pacientes muy mayores con muchas comorbilidades, sin esperanza de vida, sufriendo. Es una decisión muy complicada, pero hay que tenerlo también en mente. Y la implicación interdisciplinar, las decisiones al final de la vida. Y, por último, los espacios humanizados. La privacidad e intimidad del paciente. Quizás sorprenda, pero el pase de sala se hace a pie de máquina, en una sala que puede haber 14, 15 pacientes. A mí me han venido pacientes, me ha dicho al oído una cosa, y me dice, es que me da vergüenza decírselo a la doctora delante de todo el mundo. Y es normal. Simplemente el no tener una sala, un despacho para poder hablar de forma íntima con el paciente, en otras especialidades es impensable, pero aquí es la norma. El confort ambiental del paciente, que esté cómodo, el confort del área de familiares. Yo he visto áreas de familiares que parecen el salón de una casa con su mesa de camilla, sus sillones alrededor, su estufa puesta debajo, su televisor, y otra que es una hilera de sillas metálicas que es incompatible con la vida. Tú te sientas ahí 10 minutos y necesitas un fisio. Pues como para estar allí 5 horas sentado, es increíble. Y luego, confort y funcionalidad del área de cuidado. Hay unidades que están muy bien diseñadas, como lo que hemos visto antes, y hay unidades que tienes que hacer una carrera de obstáculos para llegar al paciente. Que si tengo una columna, tengo aquí un carro, tengo aquí lo otro, el bombo, el no sé qué, tengo que conectar la manguera, pero no quepo y tengo que sacar la máquina. Es terrible. Bueno, patrocinios. Tengo que hablaros que hemos tenido la suerte de que estas 4 empresas nos han patrocinado. Fresenius Medical Care, Palex, B-Braun y Bifor. Su patrocinio ha sido directamente para la edición y difusión de los manuales. No han intervenido para nada en la elaboración de los manuales. Se han mantenido completamente al margen y solamente nos ayudan en lo que sería la edición y la difusión de estos manuales. Y la verdad que se lo agradecemos bastante, lo agradecemos mucho. Luego también, aquí en la parte de patrocinio, quiero también agradecer a otra gente que no nos ha patrocinado económicamente, pero nos ha patrocinado con tiempo. Y cuando hablo de esto, hablo que vosotros sabéis que estas cosas que se hacen en el tiempo es limitado, es finito, y normalmente se hace con el tiempo que dedicas a otras personas, como son tu pareja, tus hijos, tus padres, tu familia, y ese tiempo nos lo dan y no se puede devolver luego. Así que también pues hemos agradecido el hecho de que estemos hoy aquí nosotros, pues ya supone que hay otras personas que están haciendo su parte y la nuestra. Y así que también muy agradecidos a ellos. ¿Y ahora qué? ¿A partir de ahora qué? Pues no lo sé. No lo sé. Habrá gente que le guste, gente que no. Gente que diga, uy, qué bien. Gente que diga, estáis locos. Gente que nos ponga por las nubes. Gente que nos lanza al fango. Ya contamos con eso. Pero bueno, nosotros la verdad es que estamos muy ilusionados y con muchas ganas de seguir adelante y ver cómo funciona todo esto. Estamos muy contentos también porque hemos recibido varios avales. Tenemos el aval de la Fundación Humanizando la Sanidad, tenemos el aval de la Federación Nacional ARCER, que engloba todas las asociaciones de pacientes renales de España, y nos han avalado nuestro manual y les ha gustado y están contentos. Tenemos el aval de la Sociedad Española de Nefrología, de la Sociedad Española de Diálisis y Trasplante, de la Fundación Renal y de la Sociedad Latinoamericana de Nefrología e Hipertensión. Así que ya de salida estamos aliviados, decimos, bueno, no ha sido tan locura, por lo menos hay mucha gente que nos apoya en esto. Y para terminar, ya voy terminando, esta frase que siempre me impresionó, de la lista de Schindler, cuando se dice, quien salva una vida, salva el mundo entero. Nosotros no somos tan ambiciosos. Nosotros simplemente con que haya
un familiar, un profesional o un enfermo que su vida mejore con este manual que hemos hecho, aunque no sepa que existe, aunque no sepa quién lo hizo, aunque no sepa cuándo se presentó, pues nosotros con eso ya estaremos más que contentos y con eso ya hemos triunfado. Y ya del todo, para terminar, en este link tienen ustedes el manual de buenas prácticas de humanización en hemodiálisis. Muchas gracias. Pues muchas gracias a ti, Manuel, doblemente, una por la ilusión con la que nos has transmitido ese trabajo que ha acabado culminando en ese manual estupendo, y gracias también por las indicaciones que has dado a la inteligencia artificial para conseguir ese resultado. Ya sabes, la inteligencia artificial ni es inteligente porque es un algoritmo, ni es artificial porque hay humanos detrás, ¿no? Y ese humano ha sido tú, que le has contado perfectamente la imagen que tenía que devolver. A continuación está con nosotros Virginia Ruiz. Virginia también nos va a hablar de buenas prácticas de humanización, en este caso en oncología. Virginia, como Manuel, no viene aquí de forma autónoma, sino que representan a un grupo de personas, y en el caso de Virginia, que es médico especialista en oncología radioterápica en el Hospital Universitario de Burgos, representa a un grupo de personas, oncólogos y personal relacionado con el mundo de la oncología, que se denominan Grupo ONCOR, con H delante. Y ya saben que aquí le ponemos H a casi todo, ¿no? Virginia, además, es blogger de un blog que se llama Un Rayo de Esperanza, y que lo pueden buscar porque ahí van a encontrar contenido divulgativo relacionado con estos aspectos desde hace mucho tiempo. Y desde hace mucho tiempo Virginia contactó con nosotros y está sensibilizada con este asunto, y eso le ha llevado a que hoy esté pues casi rompiendo aguas, como decíamos antes, porque el manual que están elaborando está a puntito de ver la luz. Así que, Virginia, cuando quieras. Muchas gracias, José Manuel. Bueno, para empezar quería agradecer a la Fundación Humanizando la Sanidad, a ti, Gaby, a ti, José Manuel, porque nos habéis llevado de la mano para poder hacer este manual, que, como bien dice, pues estamos rompiendo aguas y muy pronto ya nacerá o alumbraremos al bebé. Bueno, pues para empezar, hace unos días Gaby me mandó este artículo del Diario Médico que decía que impide humanizar la oncología, y nos habla de una serie de barreras, de una serie de retos y de una serie de soluciones. Entre ellas, el artículo habla de limitaciones de tiempo, de atención psicológica insuficiente, de formación en humanización deficiente, recursos que faltan, desigualdades territoriales y mala coordinación. Parece que se hayan leído nuestro manual, que todavía no se ha publicado. Y estos eran todos los objetivos que ellos planteaban que se podían mantener para llegar a humanizar la oncología. Y me quedo con dos frases. Una de ellas, que humanizar es acompañar, es escuchar, es cuidar a cada persona en el camino. Y otra, que no menos importante, que tenemos que tener en cuenta que humanizar es muy rentable, porque ayuda a los pacientes a adherirse a los tratamientos e impacta en la calidad de vida, con lo cual esto para los evidenciólogos es fundamental, ¿no? O sea, si hay algo que además te hace aumentar la supervivencia global, tenemos a los oncólogos médicos metidos en el bolsillo. Pero antes de entrar en materia, me gustaría contar una historia que hace poco que me ocurrió un día que estaba yo de guardia. El paciente tenía 21 años, se llamaba David, y un día, estando yo de guardia, me llamaron del hospital de Soria. Bueno, llamaron primero a un compañero. David, desde hacía unos meses, él trabajaba como brigada forestal en Soria y empezó a tener dolores de espalda. Bueno, pues un chico de 21 años que le duele la espalda y trabaja como brigada forestal, pues parecía que era algo normal debido a su trabajo. Se fue a la Mutua, se fue a su médico de cabecera en reiteradas ocasiones y nada le quitaba el dolor. Solo llegar a casa después de trabajar, lo único que tenía ganas era de meterse en la cama. Apenas comía, perdió mucho peso y se encontraba muy mal. Y un día, después de las Navidades, tuvo que ir a urgencias porque ya empezó
a perder fuerza en las piernas. Entonces ya su padre dijo, nos tenemos que ir a urgencias. En urgencias le hicieron toda una batería de pruebas, le hicieron un escáner y le hicieron una resonancia. Y en la resonancia, bueno, en el TAC se veía un montón de adenopatías por todo el cuerpo, un nódulo hepático y una lesión en D6, que era una compresión medular. Esto es una de las situaciones de urgencia oncológica, sobre todo para los oncólogos radioterápicos, es una situación de urgencia. Tenemos que actuar antes de 24 horas. Entonces, primero llamaron al neurocirujano. El neurocirujano, al ver que había tantas adenopatías y que además había orientado el caso como un síndrome linfoproliferativo, para que los que no sepáis de esto, es un linfoma o una leucemia, es lo más habitual en un chaval de esta edad, pues dijeron, oye, que esto es muy radiosensible, pues trátale tú primero y ya vemos. Bueno, pues entonces me hice cargo, llamaron a una ambulancia medicalizada y ese mismo día le simulé, o sea, preparé el tratamiento y le traté. Le puse una bomba de morfina, le puse corticoides, todo lo que el paciente necesitaba a nivel clínico para que estuviera lo mejor posible. El paciente estaba con una paraparesia, prácticamente no podía moverse de cintura para abajo. Y me contó el padre, dice, jolín, dice, ¿cuántos días vamos a estar aquí en Burgos? Burgos de Soria está a 214 kilómetros. Dice, es que me he venido con lo opuesto. Dice, no me he traído ni la medicación. Yo dije, mira, pues lo que podemos hacer es que mañana por la mañana te vayas a la Asociación Española contra el Cáncer, que tenemos la sede dentro del propio hospital. Ellos tienen un piso de acogida que está justo enfrente del hospital y yo creo que te pueden ayudar en todas estas necesidades que tienes como familiar del paciente. Bueno, pues al paciente, evidentemente, ahí tuve que hacer una batería de hojas de consulta porque necesitaba tener un diagnóstico. Entonces, como tenía varias adenopatías, pues aproveché una de ellas para biopsiarla y esperando encontrar un linfoma, llamé también a las hematólogas para que me echaran una mano, pero me encontré con un diagnóstico que yo no me esperaba y era un hepatocarcinoma fibrolamelar. Yo jamás, en mis 30 y pico de años, había oído hablar de esta enfermedad y tuve que buscar mucho porque es un tumor extremadamente raro. Pero la patóloga lo tenía claro porque, bueno, pues tiene, además de encontrar, esto se produce en hígados absolutamente sanos. Este chico no tenía ningún antecedente, era un chico sano, que no bebía, que no fumaba, que llevaba una vida normal. Y lo que le distinguía o lo que era un diagnóstico patoneumónico que decimos nosotros era que tenía esas fibras de colágeno entre los hepatocitos que eran malignos. Y eso pues no daba lugar a dudas. Pero bueno, yo entonces me tuve que poner en contacto con los oncólogos médicos. El oncólogo médico que se hizo cargo de él no se creía el diagnóstico, le dice, bueno, pues yo le voy a dar una quimioterapia de amplio espectro, a no ser que sea esto pues un tumor germinal, que es mucho más frecuente que lo que me está diciendo el patólogo. Y bueno, yo he hablado con la patóloga, pero creo que se lo ha mirado bien, ¿eh? Bueno, esta es la situación, ¿eh? Nos encontramos ante una enfermedad o un tumor huérfano de tratamientos prácticamente. Bueno, se hablaba en la literatura de muchos case reports, que son casos aislados, y había muchos tratamientos, pero ninguno era realmente efectivo. Parecía que había alguno que funcionaba un poquito mejor, pero la verdad es que nos encontrábamos ante esto. Además, pues estaba en una planta de oncología de adultos, un chico de 20 años que casi tiene más necesidades de un enfermo pediátrico, aunque no lo era, que un enfermo adulto. No le dejaban salir de la habitación, si salía tenía que ir con mascarilla, no se podía mover, no le dejaban ir al baño porque necesitaban de más de una persona y la supervisora no permitía que más de 2 auxiliares le acompañaran al baño, con lo cual tenía que hacer sus necesidades en la cama. Y prácticamente no había ningún... Bueno, en el hospital tenemos en la unidad de pediatría, pues cine, tenemos teatro. Yo hablé con los oncólogos pediátricos por si podía ir. Dice, sí, pero la supervisora lo tiene que autorizar, pero no le autorizó. Y entonces yo me acordé de Juegaterapia. No sé si lo conocéis, es una fundación que tiene, recoge consolas de videojuegos para los pacientes pediátricos oncológicos que están ingresados.
Yo, claro, este no era un paciente pediátrico, pero bueno, yo me atreví a llamarles, digo, me encuentro ante esta situación, este chaval que viene de Soria, que no tiene familia, no tiene a nadie, solo está con su padre. Digo, ¿sería posible conseguir una consola para él? Hombre, sin duda, no hay ningún problema. Dame su teléfono. Y a los pocos días tuvo su consola, que fue un consuelo. Fue un consuelo y le dio por lo menos la oportunidad de echar ratos con su padre jugando a la Play. Pero además se planteaban otras necesidades, ¿no? Una silla de ruedas para moverse mínimamente por la habitación. Y otra cosa que le preocupaba mucho era algo tan simple como poder ir al baño, ¿no? Con ayuda, pues él dice, bueno, pues si necesito ayuda, pues por lo menos que alguien me acompañe o que me enseñen a cómo hacer una transferencia de la cama a la silla y de la silla al baño. Claro, yo no tengo los medios, yo le podía hacer una hoja de consulta a la rehabilitadora y la rehabilitadora pues explicarle un poco, pero lo ideal es que este chico hubiera estado en la unidad de parapléjicos de Toledo y allí le hubieran entrenado en eso, pero claro, como su situación oncológica no se lo permitía, pues me sentía un poco con esa frustración de no poder hacer más, ¿no? Finalmente, a los 3 meses de estar ingresado, se fue el alta, pero este chico vivía en un 5º piso sin ascensor. Pero afortunadamente el padre conocía a una persona que tenía un piso adaptado, que se lo alquilaron y pudo estar allí. Y David, pues durante mucho tiempo estuvo haciendo en Soria pues su rehabilitación. Y yo que lo vi en julio, meses después, él ya movía bastante y hacía las transferencias y ya podía tener una vida normalizada dentro de la situación. Yo me fui de vacaciones en verano y cuando volví, me llama la psicooncóloga de la asociación y me dice que David ha fallecido de una obstrucción intestinal. Yo un poco este caso es para plantear todo el mapa de necesidades que tiene un paciente concreto. No es el paciente habitual, pero es un ejemplo. Y esta es la fotografía del cáncer en el momento actual. Se prevé que 1 de cada 3 hombres va a tener un cáncer a lo largo de su vida, 1 de cada 2 y 1 de cada 3 mujeres. Esto para dentro de unos años. Que un 30% de los tumores se pueden prevenir con hábitos saludables y que cada vez hay más supervivientes, afortunadamente, pero ellos también tienen otras necesidades. Y con esto quiere plantear por qué es tan difícil la humanización en oncología y por qué es necesaria. Pues nos encontramos ante este escenario. Esto que os planteo aquí es un algoritmo de un tratamiento para el cáncer de pulmón, para que veáis un poco la complejidad que supone tratar solo un tumor. El cáncer no es una sola enfermedad, es un conjunto de enfermedades que están caracterizadas por el crecimiento celular desbordante, descontrolado. Y es una enfermedad que necesita, como habéis visto en el caso que os he presentado, de muchos actores, de muchos especialistas. Su incidencia va aumentando porque vamos aumentando nuestra esperanza de vida. La supervivencia del cáncer ha mejorado, pero la oncología se ha diseñado para resolver procesos, no para entender el ecosistema de ese paciente que tiene un cáncer. Y ese es el verdadero problema que nos encontramos. Yo aquí en esta foto lo que he querido plasmar, la imagen de la izquierda es de la película Amar la vida, en la que Emma Thompson representa a una profesora a la que le han diagnosticado de un cáncer de ovario. Y la foto de la derecha, supongo que muchos la reconoceréis, es una pintura de Rembrandt, ¿no? La diferencia entre la figura de la derecha y la izquierda, que presenta muchas similitudes, es que el de la derecha pues, es una disección anatómica de un paciente fallecido, pero la paciente que tenemos a la izquierda está viva. Y ella se pregunta en la película, dice, la señora Ben dice, estoy vomitando en una vacinilla y me están preguntando cómo me encuentro. Acabo de salir de la intervención del ovario con tubos por todos lados y me están preguntando cómo me encuentro. Dice, ya solo estoy esperando a que me muera para que me pregunten cómo me encuentro. Quiero decir que a veces se trata al paciente como un objeto, ¿no? Como un tumor, como algo que es ajeno. A ese nivel de despersonalización se llega a tener. Y esta película percibe mucho de esa despersonalización que nos encontramos en el mundo de la oncología. ¿Y qué otras cosas vemos? Pues bueno, nosotros tenemos que aportar muchos datos a la historia clínica y hay veces que nos pasamos más tiempo mirando al ordenador que mirando a los ojos del paciente y el paciente lo que necesita es que le miremos a los ojos.
O esto ocurre en mi comunidad autónoma. En El Bierzo se ha montado una unidad de oncología, pero no encuentran a oncólogos médicos que lo quieran cubrir. Incluso habiendo una OPE, nadie ha querido llenar esas plazas. ¿Qué solución salomónica ha encontrado la consejería? Pues que cada día vaya un médico, un oncólogo de cada provincia, cada día va uno. Y esa es la solución que han encontrado, con lo cual hay pacientes que en un mes le ven 4 especialistas diferentes. Investigadores, esto es un trabajo de investigación, observan que muchos oncólogos no saben ni siquiera comunicarse con sus pacientes. Hay una serie de lenguaje bélico, de frases hechas, de cosas que deberían estar denostadas en nuestro vocabulario si somos oncólogos. Y este estudio lo recoge. O, por ejemplo, también las salas de espera. Parecen más las salas de espera de una estación de autobuses, de un aeropuerto, que realmente de una sala de oncología. Y esto es una sala de un hospital de día. Imaginaros aquí, ver al de enfrente vomitando, no tener ningún tipo de intimidad. Y en mi hospital ahora está el volumen de pacientes que tenemos que están hacinados y casi hay que pedir turno. Cuando uno acaba, hay días que no se pueden tratar a todos los pacientes y le dices, bueno, vuelva usted mañana. En esa situación nos encontramos. O algo que nos puede pasar por alto y es que en el momento que tienes un cáncer no puedes trabajar, la baja te la dan durante 18 meses, pero a lo mejor todavía estás con un tratamiento activo y no estás para trabajar y tú que eres de clase media estás perdiendo financieramente mucho y no tienes ningún tipo de apoyo porque tú eres de clase media, jolín. Y bueno, pues esta paciente denuncia esa situación, ¿no? De que a nivel económico también tienen toda una serie de dificultades, gente que está en edad de trabajar. ¿Y qué pasa con los supervivientes? Pues no hay muchos pacientes tienen toda una serie de secuelas y no hay un secuólogo, no hay un médico que se dedique a las secuelas de los pacientes oncológicos y las pueda tratar. Entonces, ellos se buscan la vida como pueden, una vez le dan el alta en oncología, y no saben a quién acudir para atender esas necesidades, ¿no? Eso, por ejemplo, pasa con el cáncer infantil cuando son adultos o mujeres con cáncer de mama que tienen toda una serie de complicaciones derivadas de la cirugía, de la quimio o de la radio. O los cuidados paliativos, que es otra asignatura pendiente, no llega a todo el mundo. Y ya no digamos si es oncología pediátrica, paliativa, pues llega aún menos. Hay menos equipos especializados en esto. Entonces, estamos detectando aquí toda una serie de necesidades. Pero también ocurre que el 38% de los oncólogos, y esto es un artículo muy reciente, se plantea incluso dejar la especialidad por la situación de burnout en la que nos encontramos. O sea, el volumen ha crecido de tal forma. O sea, yo conozco a oncólogos que son realmente vocacionales y que me dicen, es que yo ya no sé, dice, casi saludo al paciente así y no hago más que apuntar las cosas que he visto de la analítica y de lo que me planteo hacerle de tratamiento. Es que no me da la vida para más. Dice, y creo que no lo estoy haciendo bien y me siento mal por ello, ¿no? Para que veáis el nivel de presión en el que nos encontramos muchas veces los profesionales, que también merecemos autocuidarnos y que nos cuiden. Y este es un estudio que me ha parecido interesante. Es un estudio randomizado en el que habla de la ropa de que llevan los pacientes cuando están en una unidad oncológica. Cogieron a un grupo, le pusieron el típico pijama o la típica batita que está con el culo al aire, frente a que pudieran traerse los pacientes ropa de su casa. La diferencia era brutal. Los pacientes se sentían un bienestar de poder traer su pequeño pijama o su chándal o lo que fuera para poder estar en el hospital de día que no el pijama que le daban en el hospital. O sea, que son cosas que nos deberíamos plantear. Y ya hablando de los ensayos clínicos, muchas veces los pacientes tienen una serie de expectativas cuando entran en un ensayo clínico de que se pueden salvar o de que esto puede ayudarles y a lo mejor ellos no van a ser los beneficiados porque están en un ensayo clínico y es de doble ciego. Entonces no sabes si le va a tocar lo que llamamos el standard of care o le va a tocar el fármaco experimental que le puede salvar. Y eso muy pocos pacientes lo entienden y los que están en los ensayos clínicos a veces no lo explican lo suficiente. Con lo cual, a veces las expectativas o la sensación de sentirse
como una rata de laboratorio, pues a veces también nos lo transmiten los pacientes. Con lo cual, todo este es el panorama con el que nos encontramos actualmente. ¿Y qué es humanizar en oncología? Pues yo lo resumiría en esta frase: cuidar a la persona en cada paso del camino, que es un camino muy largo. Os presento a Margaret Mead. Para los que no la conozcáis, es una antropóloga que descubrió el primer hueso, el primer fémur soldado, ¿vale? No sé si es del Paleolítico, pero bueno, que ella como antropóloga, ese descubrimiento significó el primer atisbo de civilización, porque la mayoría de los animales abandonan a los que están malheridos, porque prima que la manada esté protegida, ¿no? Y nadie se queda a cuidar a otro simplemente por un tema de supervivencia. Y aquí alguien se quedó con esta persona para que llegara a soldar y pudiera caminar con él el camino que debía recorrer. Así que, bueno, pues igual sí que hay lugar a la esperanza, ¿no? Aunque a veces nos da la sensación, si miramos a nuestro alrededor, de que no estamos evolucionando, sino que estamos involucionando. Y por ello, ya hace unos cuantos años que constituimos el grupo ONCOR, hemos tenido muchas vicisitudes, todos estábamos muy inquietos, sabíamos que teníamos que había un mapa de necesidades para estos pacientes y teníamos la inquietud de escribir el manual. Pero bueno, empezamos en 2017 junto con nuestros hermanos de UCI y nuestros hermanos de URRA y nos costó mucho, tuvimos la pandemia de por medio, muchos problemas y ya hemos arrancado y ya casi hemos ido a la par que el que ha presentado anteriormente. Y estamos ya en la última fase y espero pronto que podáis ver el manual completado. ¿Y cómo podemos y de qué va este manual? Pues bueno, este manual de buenas prácticas tiene 8 líneas estratégicas, es el rosco típico de todos los demás, pero bueno, con las peculiaridades adaptadas a nuestras especialidades. En primer lugar está la coordinación interdisciplinar. Como os habéis dado cuenta, se necesitan muchos especialistas para tratar a un mismo paciente. Es importantísimo que estemos bien coordinados, que el paciente sepa cada profesional que le está tratando, o bien necesita un navegador o una enfermera gestora de casos que le acompañe en todo este proceso para poder entender todo este proceso diagnóstico terapéutico, cómo va a ir, porque es prolongado y van a haber muchas personas, algunas más empáticas, otras menos, pero necesita tener una continuidad, saber a quién se puede dirigir en cada momento. Esta es una de las necesidades adoptadas. Otra es la comunicación. Ya lo ha hablado Manuel anteriormente. Tenemos que formarnos en comunicación. Os invito a ver, los que no hayáis visto la película de New Amsterdam, en el que aquí la comunicación terapéutica está muy presente. Pero también tenemos que mirar por el bienestar del paciente. El paciente oncológico enseguida se preocupa de qué puedo comer. Pues puedes comer de todo. Pero claro, a veces se llega a tal nivel de obsesión con el tema de la nutrición que necesitamos poner un poco de orden. Igual aquí, cuando estás en tratamiento, pues necesitas comer más proteína y más de lo que te crees que puedes prohibir. Que no. Entonces, para ello también necesitamos a especialistas en nutrición. Necesitamos especialistas. Cada vez hemos visto más que el ejercicio físico ayuda a que estos pacientes tengan mejor calidad de vida durante el tratamiento. En Miranda de Ebro ya tenemos un gimnasio exclusivo para pacientes oncológicos que ayuda con prescripción de ejercicio terapéutico específico para cada paciente. Necesitamos a los fisioterapeutas, porque evidentemente hay muchas secuelas que solo un fisioterapeuta, a ser posible oncológico, lo puede entender y lo puede tratar. ¿Y por qué no? Necesitamos música, necesitamos ocio, necesitamos que los ambientes sean cálidos y acogedores. Y también tenemos que dar esperanzas a esas mujeres jóvenes en los que se ha truncado su vida y todos sus proyectos de ser madre o demás han desaparecido. Entonces, dar la posibilidad, bueno, este es el estudio Positive, que demostró que las mujeres se pueden quedar embarazadas con seguridad después de pasar un cáncer de mama o un cáncer de otro tipo, ¿no? Preservando óvulos o lo que sea. Todos estos aspectos los tenemos que ver.
Y luego está el atender a los propios profesionales. Como bien decía Manuel, pues como cuando nos subimos a un avión, ¿no? Nos dicen primero ponte el oxígeno tú y luego ayuda al vecino. Pues aquí nos tenemos que aplicar el cuento y bien. Tenemos que autocuidarnos, tenemos que aprender a que nuestro bienestar es importante para que demos lo mejor de nosotros mismos cuando estamos en nuestro trabajo. Otra línea estratégica es la atención al superviviente. Como os decía, hay muchas secuelas y no tenemos un médico que atienda esas secuelas. La Fundación Ibarra tiene una aplicación en la que habla de todas las secuelas y dónde se pueden dirigir los pacientes. Y en esto, pues, en nuestro manual también estamos trabajando. Por supuesto, la atención al final de la vida. Cuando ya todos los tratamientos activos han fallado, tenemos que ser capaces de atender en esta etapa final y que sea lo más llevadera y lo mejor posible y que la familia cierre el duelo de una manera terapéutica, de una manera sana. Y aquí pues entrarían las voluntades anticipadas, los cuidados anticipados y toda una serie de cosas que también recogemos en el manual. Las infraestructuras en pediatría o en oncología pediátrica lo tienen más que integrado en su ADN. Estos en el 12 de octubre tienen en las salas de quimioterapia, pues les hacen creer que son astronautas y que van a explorar la Luna, ¿no? Pues es una manera de distraerles de ese mal rato que están pasando. O Juegaterapia también interviene en la posibilidad de tener jardines infantiles en las azoteas de los hospitales. Pero a los adultos también tienen sus necesidades y tenemos que hacer las salas de espera, que no sean salas de espera, que sean salas de estar, que sean acogedoras, que tengan su intimidad, que tengan un ambiente relajado, que sea fácil. O, por ejemplo, en las salas de radioterapia ya muchas tienen en la parte del techo, porque claro, están mucho tiempo tumbados. Esto también lo hacen en algunas antesalas de quirófano, de tener imágenes de la naturaleza que van cambiando y de una manera el paciente se serena en el momento tanto de estar en un antequirófano como en el momento de darse la radiación. Y por último, esta es la última línea estratégica que hemos incorporado, que es la humanización en ensayos clínicos. Queremos que los pacientes participen en los comités de ética, que queremos escuchar su voz en esta situación de los ensayos. Queremos saber qué opinan ellos, qué podemos hacer y mejorar mucho a los investigadores también en humanización para que entiendan que estos pacientes también tienen unas necesidades que se deben cubrir. Y estoy acabando y voy a acabar con una frase que ya se ha dicho aquí, pero bueno, me parecía importante hacer un recuerdo a Albert Jobel porque para mí ha sido una figura inspiradora y él siempre decía que puedo aceptar que no me curen, pero me costaría mucho aceptar que no me cuiden. Así que muchas gracias. Muchas gracias a ti, Virginia. Y me gustaría aprovechar la intervención de Virginia para dejar claro y mostrar evidentemente que hay mucha evidencia detrás de todo esto, ¿no? Y no solo un manejo de la evidencia desde la consulta de artículos científicos, sino un manejo de la evidencia, yo diría que más profundo, incluso incorporando a los pacientes en el diseño de los propios ensayos clínicos a realizar, ¿no? Y digo esto porque a veces, viendo el formato de nuestros manuales, uno podría pensar, esto es el fruto de un rato que se han juntado 4 inspirados, motivados y han lanzado esto, ¿no? Y como verán, pues hay mucho trabajo detrás, no solo de revisión de evidencia, sino, como les decía anteriormente, desde una perspectiva de la práctica basada en la evidencia que yo creo que trasciende del mero análisis documental, ¿no? Yo impartía clase de práctica basada en la evidencia precisamente y le contaba a mis alumnos que la práctica basada en la evidencia es la combinación de aquellos resultados obtenidos de las mejores evidencias disponibles en la información bibliográfica especializada que nos podamos encontrar, pero en combinación con la experiencia de los profesionales y con las preferencias de los usuarios. A veces se reduce excesivamente
la concepción de documentos científicos aquello que tiene un respaldo de 50 y tantas referencias bibliográficas. En este caso, a nosotros nos parece muy importante y esa concepción tratamos de darle desde el principio. Añadimos la implicación clara y la reflexión de los profesionales tomando partido a la hora de establecer recomendaciones, no obviando su experiencia, no obviando sus sentimientos y considerando además la perspectiva de los pacientes, como decíamos. Y este es el prólogo para hacer que nuestro querido amigo Federico Gómez se vaya acercando al atril. No sé si adivinarán a qué se dedica Federico. ¿Verdad que sí? Bueno, pues Federico, aquí donde lo ven, es médico forense, también es intendente jubilado de la policía de Almansa. Y me decía, a mí no me presentes con rollo de los máster y la carrera, el sobresaliente. Me basta con que digas que soy humanista. Y precisamente porque es humanista, a mí me gustaría destacar que me he encontrado en su currículum que pone hijo de Antonio y Conchita. Pues aquí está Federico, hijo de Antonio y Conchita. Bueno, veo que hay mucha gente que aún no se ha dormido en una hora tan difícil. Por lo tanto, veo que mis compañeros que me han anticipado lo han hecho bastante bien. Claro, yo normalmente me llevan de telonero. Ahora salir así es más complicado. Yo, como diría Joan Jalifás, estoy muy agradecido en esta vida, en mi vida, estoy muy agradecido a Gaby Heras, a la Fundación, a la organización, por darnos la oportunidad de poder estar aquí dando una pincelada de lo que estamos trabajando precisamente desde el año 2019 que nos conocimos en el Congreso Internacional del Hospital La Fe de humanización de las UCIs. Bien, nosotros, claro, yo soy policía. A ver, ¿quién le dé? Ya lo he visto, perdón. Nosotros lo que hemos hecho ha sido un manual de buenas prácticas en salud y bienestar policial, pensando en cuidar al cuidador, pensando en hacer un homenaje a todo el que interviene en las emergencias. Por supuesto, a los agentes de la ley, cualquier tipo de cuerpo de seguridad, al sanitario, al bombero, a cualquiera. Y simplemente porque creemos que la salud mental es muy importante para el bienestar policial, si tenemos esa salud mental. Y porque además esa misma salud está en la tormenta, estamos en el eje de la tormenta. Y somos conscientes, la verdad es que hoy en día somos conscientes de ese problema. Pero somos capaces de trasladar esa conciencia en acción, que es de lo que se trata. Bueno, pues aquí vengo yo a contaros un poco mi librillo. ¿Podemos construir una sociedad que deje de alimentarse del sufrimiento? ¿Somos capaces en algún momento de cultivar el cuidado, el autocuidado, la compasión, la empatía o el propio bienestar emocional? Esa es la primera pregunta que nos tenemos que hacer. Yo lo comentaba, solo voy a hablar de 5 ideas claves del manual. Voy a ir rápido, no pretendo alargarme mucho, porque no es cuestión. Y esas 5 ideas, bueno, pues ahora os voy a hablar de 2 de ellas. Una es cómo empezamos, cómo quisimos cuidar al cuidador y al que nos protege. Es un manual hecho de policías para policías, pero no cualquier policía, sino gente, ahora lo veréis mi equipo de trabajo. Yo soy el coordinador y, bueno, pues he intentado llevar a efecto aquello que estábamos buscando, intentando generar sinergias. Creamos en el 2019 la Asociación de H Policía. Ahí estábamos mucha gente. Mi querida amiga Nuria Moreno, concejala de un ayuntamiento muy trabajadora en mediación y muchas cosas. Bueno, militares, tenientes coroneles, tuvimos de todo ahí en esa asociación que en realidad nos fijamos mucho en aquella intervención que tuvimos en La Fe, en Valencia, donde pensamos, y además fuisteis foco de inspiración para todos nosotros, y desde ahí nos pusimos a trabajar y a generar un poco todo lo que queríamos. Hemos trabajado con la
la Universidad de Salta, la Universidad Católica de Salta en Argentina, con la Policía Nacional de Colombia, con diferentes asociaciones. Nos dieron un premio en el 2021, el proyecto, no, en el 2022 nos dieron un premio. En el 2021 hicimos un proyecto a todos los policías locales de la provincia de Albacete, intentamos evaluar el bienestar policial, estudiamos el sueño, la ideación suicida, la depresión, la ansiedad y, bueno, pues nos salieron los resultados que luego puedo comentar muy brevemente. Hemos estado trabajando mucho hasta ahora y seguiremos haciéndolo. De hecho, en el 2021, cuando hicimos ese proyecto, que lo hicimos en abril-mayo, pues en mayo-junio fue el primer cuerpo de policía que le aplicamos mindfulness para bajar el nivel de estrés. Yo creo en el mindfulness, además nosotros tenemos un programa que es el MAP, Mindfulness aplicado al bienestar policial. Lo hemos instaurado en la Escuela Nacional de Policía, directamente a los inspectores, a los que más responsabilidad tienen y más estrés, y lo aplicamos a una plantilla de policía donde el resultado fue fantástico, fue muy, muy necesario. En el 2022 nos dieron un premio, los premios MES, Mi Empresa es Saludable, donde nos dieron 10.000 euros, que no fue dinero, sino que nos dieron la posibilidad de que a 500 policías y Mossos de Escuadra les diéramos la posibilidad de hacerle un psicomed y, sobre todo, darle un programa de ayuda al empleado, entre otras cosas. Se creó en mi organización, que es un IGEPOL, que es una unión de jefes de policía y mandos de policía local, la que estamos 1.400 personas, que mandamos a 65.000 personas, donde ahí creamos la primera Secretaría de Bienestar. Perdón, me tengo que ir a la anterior, que me la he pasado. Disculpar. A ver, ¿cómo voy a la anterior? Vale, perfecto. Vale. No, está. La primera parte era el inicio, cómo empezamos. Lo segundo es la oportunidad. ¿Por qué pensamos que era oportuno, dentro de nuestros roles policiales habituales de control de la seguridad, del mantenimiento del orden, por qué era oportuno en este momento ponernos a trabajar en la elaboración de un manual de buenas prácticas? Bueno, ahí no lo digo yo, lo dice el Principito, hay 3 cosas que se van y que no regresan: las palabras, el tiempo y la oportunidad, o las oportunidades. Nosotros vimos la oportunidad precisamente porque hemos visto que nuestra organización, en nuestro mundo laboral tenemos mucha tensión, trabajamos con conflictos, hay mucha incertidumbre en cuanto a las situaciones. Es muy parecido al vuestro, yo lo digo porque conozco el vuestro y conozco el mío, porque he estado en las 2 partes del lugar donde os ocupáis. Y tenéis prácticamente casi los mismos riesgos psicosociales que tenemos nosotros. Nosotros llevamos alguna cuestión más y por eso nos hace a veces hasta más peligrosos. Y sobre todo era la oportunidad porque era buscar sinergias positivas, realmente orientadas a conseguir lo que queríamos conseguir. Y vaya, esto es, aquí me ha saltado mal. Bueno, terminamos el manual en julio del 2024 y en septiembre lo presentamos auspiciados por la Federación Española de Municipios y Provincias, esto es la Policía Municipal de Madrid. En el prólogo interviene el secretario general de la FEN, alguien de la Universidad de Alicante. Bueno, hay unos cuantos que estamos ahí trabajando. Y el manual es esto, son 3 áreas temáticas, una parte teórica, donde hablamos de los riesgos profesionales y psicosociales, sobre todo, del policía, en qué trabaja. Hablamos de los hábitos de vida, es decir, es muy importante, ya lo decía alguien por ahí, 3 cosas son importantes: la nutrición, el ejercicio físico y el entrenamiento cognitivo. Y yo le añadí otro que practicamos mucho en España, que es la socialización, la cervecica con un latapica. Hablamos de esto, además, concretamente, uno de los autores que está hablando de esto es una participante olímpica, que es comisaria de la Policía Local en Palma de Mallorca, precisamente. Hablamos del estrés, que es muy importante, del estrés policial, concretamente. Hablamos de esos trastornos
patológicos que nos podemos encontrar. Hablamos del suicidio. Para nosotros, los policías, es un verdadero drama. Tenemos una tasa muy elevada. Vosotros, sanitarios, no andáis mal tampoco, por encima de lo normal. Creo que estáis en un 7 y pico %. La población normal está en 4,5, 5. Bueno, por ahí Pedro me puede rectificar. Pero la Guardia Civil está en un 16% de tasa y ellos no reconocen que no tienen problemas, que esos temas familiares. Y es curioso. El Cuerpo Nacional de Policía está en 12, 13, los Mossos también están elevados, las policías también, porque tenemos el arma y por una serie de cuestiones. Y por eso queremos hablar concretamente del suicidio, además. Hablamos del liderazgo en la organización, es muy importante. Creemos que con un liderazgo adecuado, nuestra gente podemos llevarla donde queremos que esté. Y luego lo que es práctica, es decir, pues mira, vas a comer así, vas a hacer el ejercicio físico así, vas a respirar así para rebajar el estrés, tienes algunos mecanismos que te pueden ayudar mucho en cuanto a rebajarlo, vas a practicar mindfulness. Yo lo hago desde el 2019 y lo recomiendo a todo el mundo. Es 10 minutos diarios, coges una rutina y bueno, lo he explicado esta mañana fenomenal, o sea que no me voy a alargar en él, pero ya digo que lo hemos metido en las escuelas de policía, está en la Escuela Nacional de Ávila para inspectores, sobre todo. También hablamos de qué hacer o qué signos de alerta o qué circunstancias nos puede ayudar para poder intervenir en la prevención del suicidio policial. Hablamos del duelo, somos transmisores de malas noticias en muchas de las ocasiones y también sufrimos y tenemos que gestionar ese duelo, incluso en la jubilación. También hay que gestionarlo y hay que gestionarlo de una forma adecuada. Dentro del grupo hay un filósofo y, claro, el filósofo hay que dejar el verbo libre, es decir, que nos hable de la salud de las palabras. Eso creo que no lo habéis oído nunca. Y cómo el lenguaje positivo puede conseguir que seamos más felices con la utilización de este lenguaje. En el siguiente manual, que lo hemos terminado ahora y que lo vamos a presentar en breve, que va dirigido a Protección Civil, ahí ya el filósofo ya ha sido la pera. Nos da una vuelta tremenda, pero es algo interesante que os recomiendo que en un determinado momento lo podáis leer. Y luego, pues claro, hablamos de la vacunación, que es fundamental. Hablamos, entre otras cosas, del edadismo. Nosotros somos un cuerpo de seguridad que nos jubilamos pues, a los 65, algunos a los 60, pero nos hacemos mayores y tenemos que estar atentos a nuestras circunstancias. Y hemos dado ahí un toque de la gestión de la edad porque pensamos que puede ser bastante interesante. Es un manual, como he dicho, realizado por policías, para policías, es informativo, además policías de base, mandos, jefaturas, políticos, todos caben a la hora de… Es muy preventivo, yo siempre lo digo, creo que lo he comentado antes varias veces, cuando hablamos de emergencias, a mayor o más prevención, menos intervención. En la Dana tenemos un ejemplo, hemos intervenido más que hemos previsto, como habéis podido observar. Lo hemos ido presentando en diferentes foros, en Cataluña, por ejemplo, en la escuela, ahí hay algunos de los autores, en el Instituto Valenciano de Salud y Seguridad Laboral, ahí estoy con el director general de Trabajo y con la inspectora de Trabajo, presentando el manual. En Calviá, en la Comisión de Seguridad y Protección Civil de la FEN, nosotros nos coordina en parte la Federación Española de Municipios y Provincias y ahí conseguimos llevarles una moción para que en todos los ayuntamientos se pudiera, esto fue en el 13 de septiembre, se pudiera pensar en la salud mental de los policías y del resto de trabajadores del ayuntamiento, pero concretamente nosotros pues pinchábamos para casa. En Almansa también lo presentamos, lógicamente, este viernes en San Miguel de Abona, en Tenerife. También a Scotland Yard se lo llevamos, en Canterbury, la Universidad de Canterbury se lo llevamos, que además, curiosamente, lo tradujimos a inglés y ahí hay algunos de los autores que estuvieron presentándolo.
Y ellos se sorprendieron de que policías pues pudieran ser psicólogos o doctores en psicología o médicos o abogados o tal, que desde dentro trabajamos esos temas. Ellos normalmente lo externalizan y sobre todo lo externalizan a la universidad, cosa que me parece también muy correcto, pero se sorprendieron de nuestra posición. Una tercera idea del manual es ¿por qué lo hemos hecho? Es decir, precisamente lo hemos hecho por los que tenemos en la plantilla policías que hemos visto a veces ese sufrimiento tan intenso y tan importante. Y nos veíamos en la necesidad sobre todo de hablar sin tapujos y sin tabúes, esa estigmatización que es el no hablar de un problema en salud mental. El no hablar significa pues negar lo evidente, no tratarlo, se aíslan más, buscan la soledad y entonces es más difícil de acometer. Ahí va. Perdonad. El manejo de las tecnologías tal vez sea... No, me he ido a otro lado. Perdonad. Ah, no, bueno, pues esto lo he puesto antes. Disculpad. Vale, no pasa nada. Y va a la tercera cosa. El trabajo en equipo. Yo, en 30 y tantos años de servicio, pues nosotros sí que trabajamos en equipo. De forense no, de forense era individual y a veces cuando te asignaban a un sumario, pues tenías un compañero que podías hablar y que precisamente cuando nos tocó los huesos de Lasa y Zabala, que le estuvimos investigando en su momento, adivinamos unas cuantas cosas y de ahí luego vino la investigación posterior. Pero en policía ha sido trabajo en equipo. Estos 12 coautores, como veis, 7 de ellos son policías, ya lo he dicho, son policías de base, son mandos, son jefes. Las 5 personas de abajo no son policías, pero están vinculadas. La jefa de Salud Laboral de la Policía Municipal de Madrid, trabajadores de ellos, Jordi Vilardell, que es de la Consejería del Gabinete de Interior de la Consejería de la Generalitat, y Luis Castellano, el filósofo. Todos ellos aglutinan, pues lo voy a mirar para no equivocarme. Son 7 psicólogos, alguno doctor en psicología, 2 médicos, 7 mandos policiales, 2 policías, un filósofo, 2 abogados, 3 escritores, 3 profesores universitarios, 5 profesores de escuela de policía y 2 técnicos de emergencia. Junto con los técnicos de Asepello, porque hicimos ahí una liaison público-privada, sobre todo para que nos pagara el manual y la maquetación y la edición. Y bueno, pues entre todos hemos hecho un trabajo en equipo y ya digo que gracias a ese trabajo pues hemos conseguido llegar a este manual. Bien. El trabajo en equipo, que ya lo he comentado, que me he ido al sitio, disculpar. Es que en este santuario de sabiduría, que yo no pisaba desde el año 83, que terminé esa carrera, me encanta, porque además veo tanto conocimiento y tanta gente despierta que me pongo un poquito nervioso, obviamente. Bien. La utilidad, pues bueno, hemos pensado que es útil para todos los intervinientes en la emergencia, por muchas razones, Pero no obstante, como le hemos cogido el gusto, y veo que también la Fundación no para de sacar guías, pues nosotros estamos en la misma línea, vamos a seguir sacando manuales. Y además, digo bien, manual y no guía. Guía es muy pocos folios y de una forma estructurada de forma diferente, y el manual a mis autores y sus egos no les puedo cortar tanta inventiva. Bien, tenemos ahí unos cuantos retos de futuro que estamos ya llevando a cabo, como es cuestiones de formación, sobre todo en prevención del suicidio, que muy bien hace Pedro, y que queremos que a través de la FEN se avance en esa circunstancia, entre otras.
Organizamos jornadas de salud mental, concretamente el martes tenemos una en Alicante donde vamos a hablar de estas cuestiones, y también estamos desarrollando una serie de protocolos evaluables, como hemos hecho en otro manual que hemos hecho sobre seguridad vial, que ya hemos certificado algunos municipios en cuanto a la seguridad vial. Uno de ellos, concretamente, dado que hay aquí un compañero de allí, en Córdoba le dimos el diploma de acreditación la semana pasada. Y en eso estamos. Vale. Ahí tenéis el manual. Es sencillo, singular, gratuito, online. Lo tenéis ahí. Podéis descargarlo tantas veces como queráis. Y si queréis hacernos algún comentario, estaremos a través de la Fundación de HUCI, estaremos a vuestra entera disposición sin ningún tipo de problema. Lo mantengo un poquito para que podáis hacer la foto si os apetece y ahí lo podéis acceder. Y bueno, esto yo soy estoico y entonces soy muy de los estoicos. Pero además es que un compañero mío con ideas suicidas me lo decía él a mí. Dice, a veces incluso vivir es hasta difícil. Es un acto de coraje. Y entonces, bueno, pues en realidad es algo que te... No sé, no he sido yo, Soy yo. Ah, que me estás avisando. Sí. Yo ya estoy terminando. Bueno, muchas gracias, vuelvo a insistir, y muy agradecido en esta vida, precisamente por poder comunicaros y compartir el trabajo que estamos haciendo desde Policía, que aún estamos lejos de todos vosotros. Muchas gracias. Pues muchas gracias a ti, Federico, y te avisaba porque estamos casi en el límite del tiempo. Si alguien tiene alguna pregunta urgente, pues se la podemos hacer llegar a nuestros contertulios de esta tarde. Así que veo que Maca por allí quería comentar alguna cosilla. Laura, Maca. ¿Ahora? Ya. Bueno, muchísimas gracias a los tres. Enhorabuena por el trabajazo que hay detrás de todos esos manuales de buenas prácticas, que es enorme, lo sé bien. Y mi pregunta o reflexión es para Federico. Yo creo que hay un elemento común entre el área sanitaria y el área de la policía, como es la cultura que rodea a la hora de cuidarse los profesionales. Es una cultura donde a veces la fortaleza está mal entendida, donde a veces no se acepta que todos somos vulnerables y que pensar eso es la única manera de ser fuertes. Yo creo que no nos damos permiso muchas veces para no ir al trabajo si estás mal o que estás pensando que quién te va a cubrir, etcétera. O en un policía, imagino que el decir que se encuentra mal emocionalmente a lo mejor es difícil de reconocer porque la imagen que puede dar de ti, ¿no? Yo creo que este es un trabajo que hay que hacer importante desde la base, desde los propios estudiantes en la academia, en los MIRES, en las enfermeras, en los psicólogos. No sé qué opinas. Yo creo que es un tema que está en la base de esta cultura organizacional un poco tóxica que también influye en que no nos cuidemos adecuadamente. Totalmente de acuerdo. Yo creo que hay algo, lo he dicho, creo que lo he comentado brevemente. Es muy importante que desestigmaticemos culturalmente el problema de la salud mental. No que tengas un trastorno psicopatológico, no hace falta, sino simplemente un día que lo tienes de forma diferente. Yo con mis hombretones y mis mujeronas, por llamarlo de una forma, de forma cariñosa, a veces ellos tienen ese síndrome del héroe, de que no pueden desfallecer, que siempre tal, que os lo veo también a vosotros, que no andáis muy lejos tampoco, y que en realidad es muy importante
que lo he dicho, que nos cuidemos, el autocuidado es muy importante, que gestionemos emocionalmente. Esta mañana Lola lo ha comentado muy bien, esa inteligencia emocional, que gestionemos muy bien nuestras emociones, todas, las que dicen que son positivas y negativas, incluido la ira o la rabia, esas bien manejadas te pueden ayudar. Y sobre todo para eso hace falta formación de nuestra gente. De nuestra gente al principio, porque ellos no saben de esto. Entonces, no es que yo sea un visionario, que a lo mejor lo he podido ser, pero sí considero que debemos de apoyar esto e intentar que la gente tenga, por un lado, apoyo psicológico, 2, formación, y 3, que la sociedad, que los medios de comunicación, nos ayuden a desestigmatizar, a quitemos, que hablemos sin tapujos. Oye, pues mira, yo hoy, como dirá el Papa de vez en cuando, me he levantado no muy católico, pues algo similar. Pues muchas gracias, Federico. Yo me uno a ese agradecimiento a los 3 ponentes que hemos tenido la oportunidad de disfrutar. A mí, sinceramente, me han hecho reflexionar, y una de las reflexiones que me han trasladado es que me he bebido en un ratillo el agua que un paciente en diálisis tiene para todo el día. Como eso, seguro que si se bajan los manuales, se los descargan, los estudian, van a tener muchas más reflexiones que les invitamos a que nos retroalimenten en futuros encuentros. Así que muchas gracias, Virginia, Manuel, Federico, y gracias a ustedes por su presencia. Gracias a los 4. Muchísimas gracias. Pedimos, por favor, a la próxima mesa que se acerque ya, que suba.